Tres. Amigas y amigos de Construyendo Comunidad, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende del horario en que nos hagan el favor de ver esta transmisión. El día de hoy ya estamos a 18 de septiembre, esperamos que se hayan pasado bien las fiestas patrias y como es lunes 18 de septiembre, tenemos la fortuna de contar con expertos en el tema de educación, de cultura y arte. Y tenemos una invitada especial, está la maestra Alma Rosa Jiménez Pérez. Maestra Alma, ¿cómo está? Abogado Cuellar, buenas tardes. Bien, gracias. Muy agradecida por la invitación nuevamente. Maestra Rocío, maestro Fidencio, maestro Miguel Guerra. Gracias. Gracias, maestra Alma. Por ahí la maestra Rocío. Maestra Rocío, adelante, por favor, su micrófono. ¿Y la cierro? No, está bien, adelante. Está bien. Pues sí, como decía la temática, yo creo que la cuestión de los libros de texto sigue siendo problemática, sigue siendo polémica, muy discutida, y yo hasta indirectamente he tenido noticias, por ejemplo, de que en la colonia aquí donde vivo, la México 68, en el 5º grado, algunos padres querían quemar unos libros. Claro que se dividieron el grupo y los padres que no querían eran más y por lo tanto pudieron calmar a los que querían. Entonces eso nos denota cómo el tema sigue causando mucha polémica y entonces por eso pues, es justo seguir hablando de ella, ¿no? Claro que sí, maestra Rocío. Maestro Fidencio, muy buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, buenas tardes a todos. Un gusto volver a saludarles. Gracias. Gracias, maestro. Maestro Guerra, buenas tardes. Su micrófono, maestro. Buenas tardes, licenciado Cuellar. Compañeras, maestro Fidencio, bien listo aquí ya. Gracias. Pues hoy nuestra invitada, la maestra Alma, nos va a actualizar más sobre el tema de los libros de texto. La maestra Rocío, el maestro Fidencio y el maestro Miguel también van a participar con preguntas, con opiniones al respecto. También, maestra Rocío, la Sierra, me comuniqué con un maestro y allá también están emocionados porque señalan que se les preparó para la nueva escuela mexicana y que ya platicaron con los padres de familia y que esperan ver los resultados muy pronto porque involucra mucho a los padres de familia. Pero vamos a hablar con la experta, la maestra Alma Rosa, para que nos actualice qué está pasando en estos días sobre la nueva escuela mexicana y los libros de texto. Adelante, maestra Alma. Gracias, abogado. Comparto pantalla. Y pues bueno, a mí me gusta mucho iniciar presentaciones con alguna frase. Y en esta ocasión, pues tengo una que encontré del Dalai Lama. Está cargando mi equipo. Y dice así. Ay, se regresó. Dice, solo existen 2 días en el año en que no se puede hacer nada. Uno se llama ayer y otro mañana. Por tanto, hoy es el día ideal para amar, crecer, hacer y principalmente vivir. Creo que estamos en un momento de cambio, de transición, donde pues el ayer sí nos deja un legado, sí nos deja algo bueno, más bueno, quiero pensar, pero pues también tenemos el mañana, el hoy y el mañana. Entonces, lo que resta a nosotros como docentes, pues es hacer lo que tenemos que hacer de corazón, de vocación, y afortunadamente somos más los que nos estamos sumando a conocer y admitir, a aceptar, usar estos libros de texto, convencer a los padres de familia, a los compañeros de que pues es nuestra herramienta de trabajo y muchas veces es el único libro que muchos niños tienen en sus manos, que muchas familias en casa pues es el único paquete de libros que van a tener durante años. Y hay quienes los van guardando afortunadamente y eso pues va a enriquecer una pequeña biblioteca en algunos hogares. Y pues dando continuidad a esta polémica de los libros de texto, hice esta presentación sencilla y pues el quehacer docente con los libros de texto es, primero que nada, tener claridad
qué va a hacer y cómo lo va a realizar. Los maestros debemos asumirnos como agentes de cambio para cambiar paradigmas. Estos libros de texto, pues, están elaborados por docentes mexicanos, hay un error ahí, de todos los contextos, con experiencia y profesionalismo. Esto obviamente pues ofrece una educación de equidad y excelencia sin importar su origen, género, preferencia sexual o incluso alguna clase social. Entonces son libros de maestros mexicanos para maestros mexicanos y alumnos de toda nuestra entidad. Tenemos un sustento legal porque sí se dice que pudiera ser que a alguien se le ocurrió cambiarlos, no sé, de la noche a la mañana. No es así. Hay una reforma en el artículo 3 desde el 2019, donde pues va dando sustento al nuevo plan de estudios. Tenemos el acuerdo 060823, donde se modifica y se establece el plan de estudios vigente para educación preescolar, primaria y secundaria. Ahí está señalado. Y también tenemos otro acuerdo que es el 080823, donde se establecen ya oficialmente en el diario oficial de la Federación, pues los programas de estudio para educación primaria. En esta ocasión, los programas de estudio, pues son nuestros programas sintéticos de la fase 2 a la fase 6. La fase 1, que es educación inicial, también hay un acuerdo donde queda establecido y para darle continuidad a estas 6 fases. Entonces, ese es el referente legal que nosotros, los maestros, debemos conocer para evitar esos comentarios tan polémicos y a veces tan grotescos de no saber de dónde, por qué se cambiaron, por qué se está haciendo todo esto. Hay un marco legal. Y obviamente pues nos da como resultado nuestro plan de estudio que todos los maestros debemos conocer, todos los docentes debemos tener el tiempo, la disposición de revisar por lo menos la fase en la que nosotros estamos trabajando, la fase que este ciclo escolar les corresponde, pues tenemos ese deber. Y bueno, la familia de texto, la familia de los libros de texto está muy colorida. Afortunadamente ya pude verlos físicamente, hojearlos, revisarlos, leerlos, entender un poco cómo los van a ocupar los docentes, cómo los vamos a apoyar en el caso de los ATPs de supervisión, cómo vamos a dar ese acompañamiento para que todo esto tenga resultados positivos para los docentes y evitar, sobre todo para los alumnos, y evitar frustración en los docentes. Entonces, los libros de texto pues tienen una simbología. Esto es algo bien útil para los maestros. Están señalados los campos formativos, que son 4, lenguajes y saberes. Lenguajes, saberes y pensamiento científico, de lo humano y lo comunitario, ética, naturaleza y sociedades. Esta simbología aparece en todos los libros de texto. Y los ejes articuladores: inclusión, pensamiento crítico, interculturalidad crítica, igualdad de género, vida saludable, apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura, artes y experiencias estéticas. Los docentes debemos conocer, dominar, identificar plenamente estos símbolos para poder saber a qué campo formativo se refiere el libro, el proyecto, con qué eje articulador se vincula y poder tener pues todos los elementos para desarrollar un proyecto escolar, una clase, una sesión. Pues estos libros están destinados a utilizarse de una manera activa en el proceso de aprendizaje y formación de los estudiantes en los escenarios áulicos, escolares y comunitarios. Son 3 escenarios, recordemos que son los que pues están ya estipulados en los libros de texto. Y pues vamos a revisar ahora. Tengo las portadas de los libros de 6º grado. El de múltiples lenguajes, pues tiene como propósito incentivar las habilidades creativas de los estudiantes por medio de la imaginación y la reflexión crítica en torno a sus contextos socioculturales. Es un libro que pudiera tener más hacia el español, puede ser, pero que tiene infinidad de proyectos. Son bastantes los proyectos que hay aquí. Cada docente va a ir seleccionando contenidos, perdón, no son proyectos los que están aquí, se vinculan con los proyectos. Y el otro que tenemos es de nuestros saberes.
Este libro tiene como propósito ofrecer contenidos disciplinares explicados a toda la comunidad. Un poco de contenido científico de algunos temas y ya depende del contexto, el docente, cuáles son los que va a elegir. Y vienen los de los proyectos. Son 3, el de aula, bueno, estos 3 libros abordan los campos formativos en lo general. Y de aquí es de donde los maestros pueden elegir algunos, cuáles van a trabajar de acuerdo al contexto, el diagnóstico, que es algo bien importante, el de proyectos escolares. Y estos libros se vinculan, el de proyectos comunitarios, y está el libro sin recetas, que es el libro para el maestro. Este libro, pues, es un apoyo, una orientación a los docentes, donde vamos a encontrar recomendaciones sobre materiales de consulta, la metodología que se trabaja y algunos hipervínculos, entre otros recursos. Creo que sí, todos los maestros deben tener su libro. De hecho, en esta repartición de libros, pues a todos los docentes les fue asignado un juego de libros de texto del grado en el que están trabajando actualmente. Igual un libro para el maestro, también de acuerdo a la fase que les corresponde. En algunos grados, quinto, sexto, tenemos la cartografía de México y el mundo. Lo que pudiera ser antes era el Atlas, ahora ya viene un poco más actualizado, más específico. Y tenemos el otro para quinto y sexto, Nuestros Saberes, México, Grandeza y Diversidad. Este libro se me hace muy interesante, es Historia y Geografía de México, exclusivamente de México. Fotos, tradiciones, leyendas. Es un libro muy valioso en lo personal, muy bonito. ¿Cómo se vinculan estos libros? Bueno, el maestro puede elegir el proyecto, en este caso el libro de quinto grado, proyectos de aula, y algunos libros tienen aquí un recuadro, un texto que dice: consulta Nuestros Saberes, libro del alumno, maestros y familia, para conocer los elementos que conforman la historieta. Y entonces este libro de proyectos de aula nos va a remitir al de Nuestros Saberes para que el alumno elabore una historieta. Entonces es así como se vinculan. Vemos que aquí están los campos formativos y los ejes articuladores que se trabajan en Nuestros Saberes, elementos de historieta, para que se pueda trabajar en este de proyecto de aula, que el contenido es virtudes, reconocer personas a que admiran los niños, ¿no? ¿Qué virtudes reconozco en algunos conocidos? Para eso, pues, pueden utilizar un recurso, la historieta, y se hace la vinculación. Realmente son muy intuitivos. El secreto, creo yo, que es que cada maestro conozca los libros del grado que está atendiendo. Revisarlos una y otra vez, porque uno nos lleva al otro, nos puede vincular con otro y podemos ir trabajando de manera articulada, de manera ordenada. Los libros no tienen, en el índice no hay bloques, no empezamos con lección 1, solamente aparecen los títulos completos y el docente tiene la misión de revisar, elegir, determinar cuáles son los proyectos que necesita su grupo, su comunidad, para de ahí desglosar sus proyectos. Y pues los maestros no están solos, no estamos solos. Afortunadamente ya hay instituciones, en este caso Aprende MX, que pues está ofertando un curso gratuito en línea con una duración de 20 horas, una constancia de participación, no tiene valor ante UCICAM, pero creo que el temario pudiera ser útil para los docentes que aún digan: es que a mí me cuesta trabajo, es que yo no sé cómo hacerlo, no sé por dónde empezar. Pues opciones sí las hay. Instituciones también, hay muchísimas páginas de internet, youtubers que ya se dieron a la tarea de pues ir haciendo videos, en este caso
este lunes y este programa que brinda esta hora para poder, pues, comentar, platicar sobre los libros de texto que están causando mucha polémica. Y eso es la presentación. Su micrófono, licenciado. Gracias, perdón. Gracias, maestra Alma, por la presentación. Nos dio usted el contexto y prácticamente se nos explica cómo este nuevo vehículo, esta nueva herramienta que va a permitir llevar a las nuevas generaciones a una nueva etapa para nuestro país, pues cuenta con distintas opciones, tanto en la escuela, en la comunidad, los maestros y además los apoyos. Vamos a ver las intervenciones de los responsables del eje temático de educación, cultura y arte. Empezaríamos con la maestra Rocío, continuaríamos con el maestro Fidencio, con el maestro Guerra y cerramos con la maestra Edith, que ya está también con nosotros. Adelante, maestra Chío. Sí, yo quisiera preguntarle a la compañera, que quizás el problema es cómo vienen ahora los libros. Generalmente venía temarios, venía el contenido muy específico, leer el fragmento, luego la pregunta referente al fragmento, el ejercicio. Y entonces hoy como que la duda es ¿por qué no vemos así los libros? Y como que dicen, entonces no valen o no son buenos porque no tienen esta estructura añeja que en la que nos educamos todos, ¿no? Yo no sé ahí si no tendríamos que acentuar qué peculiaridad tiene, cómo desarrollan los temas, porque dicen, es que no ven matemáticas. Pues sí ven matemáticas, no ven geografía, sí ven, pero no como uno lo veía antes, por ejemplo. Entonces no sé si en eso radica un poquito la diferencia, la forma en que se redactaron, en que se hicieron los libros. Gracias, maestra Chío. Ahorita terminan las preguntas o las intervenciones y regresamos con la maestra Alma. Adelante, maestro Fidencio. Sí, buenas tardes. Hace un mes estábamos hablando de libros de texto sin tenerlos de manera física. En este momento los libros ya están en las escuelas, ya se están repartiendo con los niños y todos ya tuvimos la oportunidad de hojearlos, de conocerlos, de revisarlos. Y yo tuve la oportunidad de revisar toda la familia de libros, incluyendo los del maestro, y puedo decir que mejoraron en relación con los anteriores, en el sentido de que la información está más actualizada, los contenidos también, el diseño se mejoró, la presentación, las imágenes, las ilustraciones son más atractivas y aprovechando la tecnología, vienen más diseñados en cuanto a que traen códigos QR, todos los libros, de acuerdo al tema que se está hablando, y a partir de eso, un niño en su casa con un celular puede ver cortos, puede ver películas, puede ver reportajes, puede ver documentales, porque actualmente así es como se está aprendiendo. No tienen los libros ninguna cuestión que vaya en contra de lo que está establecido en el artículo 3º, en el plan y programa de estudio, porque de ahí se tomaron. Cuando se reforma el artículo 3º en 2019, ahí ya queda sentado que los niños tienen el derecho de que en la escuela les enseñen sobre sexualidad y reproducción. Eso queda establecido en el programa y eso es lo que aparece en los libros de texto. Es decir, los libros de texto se remiten a lo que dice el artículo 3º, a lo que dice el plan y programa, y entonces su contenido va acorde con eso. Quienes están mencionando el tema de sexualidad que no les parece, simplemente están
ajenos a la realidad que se vive socialmente. Son temas que los niños conocen, que los vemos todos los días y que en realidad, si no se trataran en los libros, estaríamos nosotros también teniendo esa moral retardista que tiene la iglesia o que tienen los conservadores. Los libros están acorde con la exigencia y están acorde con la nueva época en la que estamos viviendo. Nada más agregar eso. Gracias, maestro Fidencio. Maestro Guerra, adelante, por favor. Buenas tardes. Muchas gracias. Felicito a la maestra por su tiempo y su dedicación y su participación en este programa. A manera de pregunta o comentario, a preguntarle si los maestros, nuestros compañeros, las maestras, están conscientes, están bien apercibidos de que los libros de texto, el plan y programas, la actividad docente, los maestros están haciendo un trabajo para la formación de los niños jóvenes de esta cuarta transformación. Es decir, si usted considera que nuestros compañeros, el magisterio en lo general, está ya consciente de que no solo es un trabajo técnico, didáctico, sino que están haciendo el proyecto de nación. Bueno, desde que llegó el presidente, mucho antes, no décadas, pero muchos años, se habló de un proyecto de nación. Porque yo he sustentado la opinión de que, bueno, pues los maestros somos parte de el ejército de intelectuales que consensamos lo que la nación requiere ante el pueblo en general, los maestros. El maestro rural, la Revolución Mexicana formó maestros para fortalecer la ruta política, social, transformadora de la Revolución Mexicana. Y hoy hablamos de un proyecto de nación. Entonces, estamos realmente ya conscientes. ¿Usted cree que los maestros, sus compañeros, nuestros compañeros, están conscientes de eso? Gracias. Gracias, maestro Guerra. Adelante, maestra Edith. Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todas y todos. Maestra Alma Rosa, mucho gusto. Gracias por su colaboración y compartirnos pues esta experiencia que usted ya tiene en la práctica, ¿no? Con los nuevos libros de la nueva escuela mexicana. Bueno, pues solo hacer mención de que efectivamente, como lo dijera el maestro Fidencio, pues ahora ya en la práctica, o sea, ya teniendo los libros físicamente, pues sí implica, obviamente, adecuar el trabajo de nuestros queridos maestros, pues a esta nueva modalidad. Sin embargo, pues como también lo menciona la compañera maestra Alma Rosa, ahí en internet uno encuentra infinidad de youtubers que están ofreciendo los cursos, ¿no? Y hasta de manera gratuita. Entonces sí implica movernos de nuestra zona de confort, y eso casi siempre nos implica una molestia, ¿no? Porque pues estamos muy acostumbrados a hacer lo mismo siempre, ¿no? Y ahora volver a, pues de algún modo, a reaprender algo que ya teníamos muy trabajado, pues genera quizá por parte de algunos, yo creo que son los menos, por lo que he podido observar. Me dio mucho gusto ver en una actividad de un domingo que hubo una marcha aquí en la capital de los antilibros de texto, cómo los maestros que se encontraban ahí en la plancha del Zócalo, pues se acercaron a querer conversar y a querer intercambiar opiniones respecto del por qué los libros están correctos, ¿no? Para esta nueva realidad que como país estamos viviendo. Entonces, bueno, pues realmente preguntas no le tengo a la maestra, porque pues hizo una exposición muy práctica, muy acorde a lo que son los libros, y que hemos ya en infinidad de
charlas como esta abordado, ¿no? O sea, sí implica que realmente, como platicáramos también con otra compañera en una sesión anterior, ya tenemos como una base que está sustentado en la teoría de Paulo Freire, ¿no? Y que eso es hacer partícipe del proceso pues a la comunidad en todo su conjunto, ¿no? Y entonces, bueno, pues sobre eso estamos, ¿no? Y pues agradecerles a todos la paciencia. Fíjense que me pasó que mi máquina no quería que entrara yo porque no quería entrar el Zoom, pero bueno, ya lo logré. Perfecto. Muchas gracias. Maestra. Adelante, maestra Alma. Pues sí, realmente creo que es la primera vez en muchísimos años, o creo que en la historia de los libros, que se les da un espacio tan amplio y tan importante para revisarlos. Yo nunca había visto eso, siempre salían los paquetes y cada quien los forraban y los papás no decían nada, los maestros tampoco, pero dentro de todo esto es bueno, porque si alguien no se había enterado que había libros nuevos, pues ya se enteraron, ¿no? Gracias a toda esa publicidad negativa, desgastante y a veces pues hasta sin fundamento. Pero es algo interesante, ¿no? Como un pequeño cambio pues ha generado una gran revolución y nos involucra a los maestros el estar atentos, el estar presentes, el conocer para poder defender nuestros libros de texto, nuestra herramienta de trabajo y pues atendiendo al comentario de la maestra Rocío, esta metodología, esta forma en cómo los libros están ahora diseñados, organizados, pues no hay un orden de prioridad porque el docente la va a dar. El docente tiene la libertad completamente de decir, este contenido va para acá, este va a ir para acá, este definitivamente no, porque pues mi comunidad no aplica, no resulta. Y dentro de esa elección que el docente va a realizar, bueno, tenemos 4 metodologías. Estos libros están basados en 4 metodologías: aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, la metodología STEAM por indagación y, ay, se me fue la otra, aprendizaje de servicio. Entonces, estas metodologías tienen ciertas particularidades que también a los maestros les está costando mucho trabajo. No estamos acostumbrados a sistematizar esa información, esa forma de cómo desgloso mi clase. No tenemos esa familiaridad. Sin embargo, pues ya el ciclo escolar pasado tuvieron ese acercamiento con las metodologías, ya se tuvo por lo menos revisar, incluso en el libro para el maestro sin recetas, viene otra vez los pasos, los momentos de cada metodología que se adaptan a cada campo formativo. No tenemos asignaturas como tal, pero sí tenemos los contenidos de historia, de geografía, matemáticas, ciencias naturales, arte. Estos libros, algo que me gusta bastante es la libertad con la que el niño va a expresarse, va a crear su conocimiento. ¿Cómo? Pues con ayuda del docente. Incluso ya no se maneja en algunos libros, en el libro sin recetas, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ya solo es aprendizaje, porque el docente también está aprendiendo. El docente también va de la mano en este proceso en la comunidad y es algo más enriquecedor. Creo que los maestros que pues tienen la oportunidad de estar frente a grupo, pues van a descubrir poco a poco el beneficio de estos libros, del diseño de estos libros que están hechos por maestros, imágenes de México, historias de México, leyendas de cada una de las regiones de toda la República. Obviamente vienen pues referentes arte europea, momentos históricos de todo el mundo, pero en su mayoría son textos, imágenes, ilustraciones de México. Platillos, costumbres, tradiciones, donde el niño se va a identificar, para empezar el maestro, ¿no? Y el niño se va a identificar con el contenido de estos libros, con las ilustraciones que son fotografías muy bonitas, dibujos hechos por mexicanos y que hacen referencia a cualquier parte del país. Son unos libros bastante amplios, sí, mentira que eran 20 hojas, no es cierto, tienen más de 20,
están muy, muy bonitos. Y bueno, trabajamos con metodologías, 4 metodologías para trabajar los campos formativos. Es un proceso, los maestros están en eso, estamos con el acompañamiento, pendientes y cerca, que eso es algo bien importante, que las autoridades, directores, supervisores, ATPs, pues se mantengan siempre en comunicación con el docente, porque no están solos los docentes frente a grupo, somos un equipo y pues entre todos esto va a tener mejores resultados. Esto que los maestros estén conscientes del cambio, pues a nivel proyecto nación, no todos están conscientes. Sin embargo, poco a poco van retomando esa identidad como maestros mexicanos, como el querer un país mejor a futuro para sus descendientes, para nuestros descendientes. Y algo bien bonito que hice aquí en el libro Sin Recetas de la fase 3, dice que pues estos sujetos, estos niños, niñas, jóvenes, adolescentes que van a egresar de las aulas con este modelo educativo, dice, egresarán de las aulas para sembrar la tierra, innovar en la ciencia, promover la cultura, defender la democracia y sobre todo sonreír, pensar en los otros y en el bienestar común. Eso es algo que hace como que latir el corazón y decimos, sí, venimos a este mundo a ser felices, y más en un país tan rico y diverso como México, pues tenemos muchos más motivos para ser felices, sonreír y compartir ese bienestar común. Entonces, vamos en proceso, no está todo al 100, pero los maestros tienen la convicción, tienen el ánimo, y si llegan a perderlo, bueno, siempre hay un compañero, siempre hay alguien que dice, vamos, esto lo podemos hacer así. El trabajo en equipo es muy enriquecedor. Gracias, maestra Alma. Creo que nos debe de quedar claro que la nueva escuela mexicana es como una receta en donde se están poniendo distintos ingredientes. Y dentro de los ingredientes, los que van, los padres de familia, los maestros, la misma comunidad, van a ser actores para ir combinando todos esos ingredientes. Y creo que estos libros de texto, pues nos va a llevar a reaprender. Todos tendríamos que reaprender. Las mamás, los papás, tenemos que agarrar los libros, acordarnos de lo que nos enseñaron en nuestra época, pero reaprender con los hijos y con las hijas. Algo que comentaba el maestro con el que platiqué el día de ayer allá en la sierra, me decía que él está emocionado porque ahora a las aulas se van a llevar los problemas de la comunidad para que la propia comunidad aporte, la propia comunidad escolar aporte ideas, y esas ideas se regresen a la comunidad con los padres de familia, con la comunidad en general, para que entre todos y todas vayan proponiendo. Es decir, la participación va a ser fundamental. Maestra Rocío, adelante, por favor. En este sentido, yo quisiera remarcar entonces cómo es importante en este modelo no pensar en que nos apropiamos del conocimiento o el maestro lo pone en la cabeza de los estudiantes y ya, sino en esa situación de enseñar y enseñarnos a investigar y a descubrir nuevos conocimientos. Entonces, estamos dejando la etapa enciclopédica, informativa, y estamos empezando a ver esta etapa de descubrimientos y de aprendizaje creativo. Y ahí yo no sé la maestra cómo piense cómo va a influir esto para hacer niños críticos. Lo que siempre se ha buscado en la educación en todos los niveles, desde párvulos hasta licenciatura, que sean críticos, pero luego cuando dicen, ¿y cómo los enseñamos a ser críticos? Ahí se nos hacía bolas el barniz y ya no sabíamos cómo hacerlo, ¿no? Entonces, en este momento, con esta nueva escuela mexicana y con estos textos, con estos programas, ¿cómo lograr o qué tanta importancia tiene esto de ser crítico? Gracias, maestra. Queda la pregunta en la mesa. Maestro Fidencio, adelante. Antes de
conseguir, de lograr que los niños sean críticos, los primeros que tienen que serlo son los docentes. Ya se mencionó que un maestro puede estar en una zona de confort, como su trabajo es un poco aislado, individual, puede pasar años y años haciendo lo mismo y no pasa nada. Para provocar este cambio que se busca, el maestro debe de cambiar de mentalidad, porque el hecho de que le estén dando o que se esté reconociendo una autonomía curricular y profesional indica que se le está dando más libertad para que él, junto con los alumnos, construya conocimiento que sea útil a la comunidad. Pero esa libertad exige que el maestro esté más preparado, mejor preparado. Si somos chambones como maestros y simplemente vamos haciendo cosas que no tienen ningún sentido, es decir, si seguimos siendo indiferentes ante problemáticas reales de la comunidad, entonces no va a pasar nada. Teóricamente, en todos los libros, tanto de los alumnos como de los maestros, está bien asentado lo que se busca, que haya una educación integral, que haya un pensamiento crítico, reflexivo, compartido, y ahí viene la explicación, vienen las sugerencias, vienen las propuestas de cómo lograrlo. Y aquí, como en todo, depende de la persona, depende del maestro, del padre de familia y del alumno. Un maestro motivado y que sea capaz de motivar a sus alumnos y a sus padres de familia va a lograr maravillas, porque la propuesta, la parte teórica ya está aquí en los contenidos de los libros. Pero si el maestro no quiere esforzarse y sigue siendo indiferente y sigue siendo apático, ahí es en donde no se va a lograr mucho. El maestro debe entender que la mentalidad que ha cargado por años tiene que modificarse porque hay una exigencia mayor. Hay una libertad mayor, pero también una exigencia mayor de abordar la educación de otra forma. Ya no es la educación por competencias que quería Peña Nieto, es la educación humanista, de que tenemos que pensar en nosotros como seres humanos, como compañeros de viaje en una humanidad, en una sociedad, en donde lo bueno que nos pasa es para todos y lo malo también. Esa mentalidad que deben tener todos los maestros y que deben transmitir a los niños y a los padres de familia es lo que va a dar un buen resultado. Entonces ya está la parte teórica ahí. El maestro es el que tiene que cambiar y tiene que mejorar intelectualmente, emocionalmente, para lograr lo que se está pidiendo. Desde ahí, el maestro tiene la respuesta. Gracias, maestro Fidencio. Maestro Guerra, adelante. Su micrófono, maestro. Sí. Bueno, invitamos a la maestra Alma Rosa a charlar y yo haría un comentario dirigido a todos, si me lo permiten. ¿Hasta dónde los nuevos libros de texto recogen las propuestas del movimiento democrático del país? El movimiento democrático magisterial, bueno, hablaría de la CENTE tal vez, porque ha sido constante, su lucha tiene décadas. ¿Hasta dónde los nuevos libros de texto recogen ahora algunas de las propuestas del movimiento democrático en lo general? En Puebla hubo un destacado maestro, Gabriel Salom. Él aportó la pedagogía de Freire en Puebla, Gabriel Salom. No está mal decirlo, pero tal vez ya lo sepan. En realidad él era un jesuita y era un hombre dedicado al 100% a la educación, un misionero de la educación en la región de Libres, Puebla, y así en otros lugares del país. Otras corrientes pedagógicas, Freinet, Vygotsky, Makarenko, el movimiento de los Sin Tierra en Brasil, las aportaciones de la pedagogía en Cuba, en fin, todas esas aportaciones
en el curso de los años ha ido cobrando, han ido cobrando importancia esas corrientes. En México, particularmente en la sección 18, hizo un enorme esfuerzo, un enorme aporte. Tal vez no lo hemos valorado tanto. Estaba revisando su libro, este libro que escribió la maestra Tatiana Col. La maestra Tatiana ha acompañado al Magisterio Democrático. Ellos escribieron un libro que se llama El secuestro de la educación. Toda una aportación teórica para todas las demandas de la CENTE y del movimiento democrático. Ellos estuvieron en Puebla, así como a título de broma se llamaban ellos los secuestradores, porque todo el mundo hablaba del libro, El secuestro de la educación. Bueno, entonces ese es el tema, o bueno, un tema para la charla, hasta dónde se recoge en estos planes y programas la propuesta pedagógica de los maestros democráticos. Ellos quemaron las naves, ¿eh? Eso comenta la maestra Tatiana. Cuando decidieron hacer las escuelas integrales, tienen como 50 escuelas que rompieron con los libros de texto. Quiero decir esto con franqueza, ¿eh? Ellos dijeron que los libros de texto eran muy reproductivos. Y eso era en los años 90, 80, que los libros de texto oficiales eran muy reproductivos. Entonces dijeron, pues, ¿qué hacemos? ¿Los dejamos? ¿Y qué hacemos? ¿Con qué trabajamos? Se dieron a la tarea de crear nuevos libros de texto. Y en ese párrafo del comentario de la maestra Tatiana dice, quemamos nuestras naves. Sí, efectivamente, ellos rechazaron los libros de texto, el libro de texto gratuito. Yo creo que no es desconocido para nosotros que estamos en estas luchas, esta posición de los maestros, y formaron un proyecto educativo que es el Programa Nacional Alternativo de Educación y Cultura. Pero ustedes, maestro Fidencio, maestra Blanca Rosa, que han revisado más a detalle porque están dedicados de tiempo completo a esto, están conscientes porque esto es escandalizado, esto es un tema que ha escandalizado a la derecha y a la reacción, ¿no? Que dicen que son comunistas. Ahí dejo mi comentario. Muchas gracias, licenciado Cuellar. Adelante, gracias, maestro Guerra. Adelante, maestra Edith. Pues yo creo que esa pregunta que acaba de plantear el maestro Guerra es una pregunta que deben contestar los mismos docentes, ¿no? O sea, sobre todo los del Consejo Democrático y hay muchos otros en las entidades, ¿no? Mi opinión al respecto es que efectivamente, como dice el maestro, hubo oportunidad de que se participara. Entre comillas, yo recuerdo cuando vinieron aquí a la arena de la UAP para hacer esa consulta y en donde pues la versión oficial era que todo había salido muy bien. Sin embargo, pues yo recuerdo comentarios de algunos maestros del consejo que decían que ni los dejaron entrar, ¿no? O que, por ejemplo, para las conferencias o las ponencias, ya las habían elegido, ¿no? Realmente, no lo oigo, maestro. Si abre su micrófono, lo conversamos. Ajá, Moctezuma dice, silencio, maestro, siéntense y cállense. No, sí, tiene razón. Entonces, sin embargo, bueno, como lo acaba de exponer, pues en una primera oportunidad la maestra Rocío y ahora la maestra Alma Rosa, pues digamos que sí se cambia. No me gusta la palabrita del paradigma porque es mucho de la tecnocracia, ¿no? Pero sí se cambia el modelo, ¿no? O sea, sí realmente hay un replanteamiento de la realidad, ¿no? De cómo hacernos de ella, ¿no? A través de estos libros de texto que plantea la nueva escuela mexicana. Creo que no hay una situación que digamos ya está acabado, ¿no? O sea, yo que todo aún puede mejorarse, y en ese sentido es que creo que pues todos los del Consejo Democrático y todas aquellas otras organizaciones afines pues podrían aún, ¿no? Hacer aportaciones que posteriormente pues podrán ir incorporando, ¿no?
Entonces, bueno, yo sí creo que hay un avance. También, he podido ir hojeando algunos libros y creo que se mejora bastante, ¿no? Yo recuerdo cuando niña, me encantaban los libros, ¿no? Pues es el primer acercamiento que uno tiene con el mundo exterior, de allá de mi pueblito, en donde pues era muy limitado, ¿no? Un pueblo con, todos nos conocíamos, ¿no? En esa época. Y me parecían grandiosos los libros. Bueno, pues una niña de 5 años, yo entré de 5 años a la primaria, ¿no? Que se puede esperar. Pero ya posteriormente, ahora que veo estos libros, sí creo que permiten abrir la mente, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que, si bien, como diría el maestro Guerra, como pregunta, ¿qué tanto realmente recogen las inquietudes de los maestros democráticos? Pues yo creo que estamos en la posibilidad aún de participar, ¿no? Nada más, muchas gracias. Gracias, maestra Edith. Adelante, maestra Alma. Sí, muy interesante todo esto. Efectivamente, los libros de texto, pues yo los veo muy libres. Los docentes deciden, al final de cuentas, qué llevan al aula, a la comunidad, qué problema van a resolver, o si siguen con lo mismo, porque seguramente va a haber quienes decidan seguir con la misma práctica y obtener resultados similares, y obviamente estos compañeros pues no van a ir de acuerdo al modelo, al perfil de egreso, que uno de los puntos importantes de este perfil de egreso, pues es que los alumnos desarrollen una manera propia de pensar, cómo resolver el problema de mi comunidad. De lo pequeño a lo grande o de lo grande a lo pequeño, es como van a ir partiendo. Los maestros tienen la última palabra. Es una libertad muy grande, es una responsabilidad, una libertad conlleva una responsabilidad de igual magnitud, y pues confiamos en que tengan esta lucidez y este profesionalismo y ética para aplicar estos proyectos, para llevar a cabo este modelo. Si hubiese algún contenido que el docente considera esencial, lo puede retomar, desarrollar su proyecto y no habría algún problema. Entonces, pues todo está normado por el plan de estudios, y es bastante libertad la que tienen los maestros en esta nueva etapa. Muy bien, maestra. Pues vamos a ir cerrando. Yo creo que tenemos que estar conscientes de que estamos viviendo un momento histórico que no han vivido muchas generaciones y que hoy tenemos la oportunidad de vivir, de actuar y de disfrutar este momento histórico. Estamos hablando de la educación, tema que, como muchos de ustedes han comentado, no se había tratado en la profundidad que se está tratando actualmente y que nos ha hecho reflexionar la importancia de la educación en todos los frentes. Y entonces esto nos debe de llevar como inspiración, no solamente para las niñas y los niños que están en la primaria, en la secundaria o en el bachiller. Nos tiene que llevar la reflexión a la necesidad de reeducarnos en todas las edades para poder transformar nuestra realidad. ¿Con qué nos quedamos el día de hoy, maestra Rocío? Por favor. Y pues yo sí quisiera destacar esto del momento histórico que vivimos. Muchas veces los docentes de todos los niveles nos quejamos de que no tenemos libertad, y hoy la tenemos para reaprender, como dice el licenciado, enseñar la criticidad no solo de parte de los maestros, no solo en una etapa de la docencia, sino a lo largo de la vida y a lo largo de todas las actividades que realizamos como mamás o como ciudadanas o como vecinas, o todos estos elementos, siempre plantear el por qué o el para qué se va a hacer algo, pensar más lo que se va a hacer, las consecuencias que va a traer. Yo creo que el ser reflexivos es el primer paso para ser críticos, para lograr encontrar nuevas soluciones y nuevos conocimientos, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que valorar este momento y tenemos, como decía la compañera, pues de asumir la responsabilidad, porque también
ahí sí, diría yo lo que decía un filósofo Sartre, estamos condenados a ser libres, no como una cualidad bella y pura y trascendente, sino porque nos toca ser libres y asumir la responsabilidad de ser libres. Perfecto, maestra, gracias. Maestro Fidencio, adelante, por favor. Todo está enmarcado en un marco normativo, un marco teórico y el marco personal de cada quien. A partir del artículo 3º, del contenido del artículo 3º, se elabora un plan y programa y luego a partir de eso se elaboran los libros. Sobre lo que decía el maestro Guerra, hubo una convocatoria abierta para que todo el que tuviera alguna propuesta participara. Quienes estuvieron atentos, quienes tuvieron el interés, bueno, participaron y si sus trabajos cubrían ciertos requisitos, entonces aparecen en los libros. Si alguien sabe mucho pero no quiere participar, no quiere compartir, pues no le sirve de nada el conocimiento. Los proyectos que aparecen en los libros son de maestros que tuvieron el interés de participar, que sus trabajos fueron reconocidos y que por eso están en este momento siendo parte del aprendizaje de los niños. Sería eso. Todo tiene una estructura, nosotros somos parte de esa estructura y lo que cada quien haga por sí mismo en beneficio de los demás, eso es lo importante. Gracias. Gracias, maestro Fidencio. Maestro Guerra, adelante, por favor, micrófono. Sí, licenciado, buenas tardes. Bueno, mi comentario es en este sentido. En este medio y en los espacios del debate se habla de la autonomía y de la libertad. Yo tengo mis dudas respecto a el alcance de sus planteamientos de hace décadas y desde que en los años 30 la UNAM, la universidad logró la autonomía de cátedra. Desde allí viene el debate. Pero yo digo que la autonomía, la libertad de cátedra, hoy se habla de la autonomía profesional. Aquí la maestra habló de el perfil de egreso. Está vinculada a esta condición de que la autonomía del maestro, la autonomía profesional, la autonomía curricular, los proyectos escolares de aula, de comunidad, respondan a la necesidad de un tipo de mexicano para la liberación, para el proyecto de nación. Creo que si la autonomía no mira ese contexto histórico, ese proyecto de nación, pues se vuelve contrarrevolucionaria la autonomía. Se vuelve, ¿qué diría? Liberalismo y pues da lugar a graves conflictos a nivel de sector educativo, a nivel de proyecto, etcétera, ¿no? Pero ya lo planteó muy bien aquí el maestro Fidencio. La autonomía, la libertad de cátedra está sujeta a una normatividad que es el artículo 3º, y el artículo 3º responde a un proyecto de nación. Siempre ha sido así, y ya hemos comentado acá que en todas las épocas del desarrollo de la humanidad, la clase dominante ha tenido su proyecto de nación y hoy la clase en el poder es la que está estableciendo, pues, nada nuevo, ¿no? Su proyecto educativo que responde a esta etapa de la cuarta transformación. Es mi opinión y muchas gracias, licenciado Cuellar. A usted, maestro Guerra. Maestra Edith, adelante. Gracias, sí. Bueno, yo voy a comentar algo que espero que nadie se ofenda. Considero que es muy importante valorar que efectivamente hace rato lo comentaban. La nueva escuela mexicana con esta nueva forma que se ha planteado sí genera pensamiento crítico desde mi apreciación. Y eso es de lo que se trata.
A mí me parece bastante preocupante, es una discusión que hemos tenido, bueno, el abogado Cuellar y su servidora durante muchos años, de que la religión es algo que no trae nada bueno a las sociedades, ¿no? Me preocupa y me asusta cuando ponemos o se pone por encima de la mesa o se privilegia el tema religioso. Y les digo, ¿cómo pueden creer en un libro que cuenta puras fantasías y no pueden creer en las teorías que establecen o que señalan o que proponen, que cómo es que estamos en este momento, en este planeta, ¿no? Ya sea la teoría del Big Bang, ya sea la teoría, bueno, y conjuntamente la de la evolución, etcétera, etcétera. A lo que voy es que desde mi punto de vista, cualquier planteamiento que haga reflexionar al ser humano, que se cuestione, que no permita que se le someta en ningún sentido, va a ser siempre bueno, porque nos va a permitir seguir avanzando como humanidad, ¿no? Entonces, bueno, solo eso, y sí considero que en la izquierda, porque bueno, de la derecha no podemos esperar nada, pero de la izquierda sí, tener un pensamiento muy crítico y no, bueno, para empezar, que nuestros grupos no mandemos cadenitas de eso de que Dios te bendiga o bendiciones y cosas así, que tristemente es abundante, ¿no? Porque realmente lo que tenemos que promover es el análisis y la reflexión permanente, ¿no? Y dejar las fantasías para otros momentos. Nada más. Gracias. Gracias, maestra Edith, siempre polémica. Maestra Alma, adelante, por favor. Cierra usted con su intervención. Gracias. Pues yo me quedo con que los maestros y las maestras debemos dejar de lado la apatía. Es momento de actuar, de ser parte, de sumarnos al cambio y esta revolución, porque al final de cuentas es una revolución. Entonces, dejemos la apatía. Muchísimas gracias, abogado. Gracias, compañeros. Gracias a usted, maestra. Gracias a la maestra Rocío Lucero, a la maestra Edith, a la maestra invitada, a la maestra Alma Rosa Jiménez Pérez, al maestro Fidencio, al maestro Guerra. Y finalmente, amigas y amigos de Comunidad 24 y Construyendo Comunidad, depende mucho de todos y cada uno de nosotros cómo transformar nuestra realidad. Y esa transformación puede empezar desde la familia, con los vecinos, con las amistades, con las compañeras y con los compañeros de trabajo. Todos tenemos una tarea histórica, hay que asumir nuestro papel de protagonistas y cambiemos lo que tengamos que cambiar en nuestro entorno. Gracias y hasta pronto. Pásenla bien. Gracias a todos. Buenas noches. Cuídense. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Gracias.